Tal como hemos estado informando, un nuevo ataque incendiario se produjo esta mañana en la Araucanía, en el que 3 inmuebles deshabitados fueron quemados en la comuna de Padre Las Casas. Mientras el gobierno defiende la invocación de la ley antiterrorista por los incidentes en la zona, la oposición criticó la medida y denunció al ministro Andrés Chadwick por respaldar el paro de camioneros en la ruta 5 Sur. Queremos conversar más sobre esta situación que está ocurriendo en la Araucanía y para eso tomamos contacto con el diputado de la UDI por la zona, Gonzalo Arenas. Diputado, muy buenas tardes, gracias por este contacto. Buenas tardes, ¿cómo está? Diputado, hasta el minuto, ¿cómo calificaría usted las medidas que ha tomado el gobierno para hacer frente a esta grave crisis que está sufriendo la región de la cual usted es representante? Pues yo creo que hasta el momento ha sido adecuado. El presidente Sebastián Piñera viajó a la zona, se reunió con los agricultores, pero también se reunió con los dirigentes mapuches tradicionales del área de desarrollo indígena, de la CONADI, quienes también condenaron los atentados. Se invocó la ley antiterrorista, que es necesario para dar una señal potente de que nadie crea que existe justificación moral como para tomar una defensa por mano propia en la región. Y yo creo que hasta el momento el gobierno ha reaccionado con racionalidad. Yo creo que hay muchas voces que han pedido estado de sitio, estado de emergencia, medidas más drásticas, pero yo creo que eso sería un error porque no estaríamos discriminando como corresponde lo que son todos los dirigentes mapuches que están por el diálogo y esta minoría, ¿no es cierto?, que busca simplemente producir violencia y que los gobiernos reaccionen precisamente como quieren algunos, perdiendo la racionalidad y tratando de ejecutar también violencia que al final permita manipular emocionalmente a la opinión pública. Yo creo que eso hay que evitarlo y por eso yo creo que hasta ahora las medidas han sido las prudentes. Diputado, en ese marco, ¿corresponde que una autoridad como el ministro del Interior diga que le parece positiva las manifestaciones de los camioneros que significaron finalmente el corte de una ruta por 2 horas con un taco de 6 kilómetros? Yo hablé esta mañana con el ministro del Interior. Él lo que me dice que él pudo entender la motivación de lo que fue los camioneros, pero claramente él cumplió con su obligación, se envió a la fuerza pública, se despejó la ruta y por lo tanto aquí yo creo que no hay nadie que pueda decir que apoya el paro. Uno podrá comprenderlo, podrá entenderlo, pero jamás justificarlo porque claramente es un atentado grave contra el Estado de Derecho y como le dije al principio, aquí nadie puede arrogarse la justificación moral para responder violencia con más violencia. Y yo creo que en ese sentido, por lo menos lo que me dijo hoy día el ministro Chadwick, él ha sido muy claro que se ha utilizado la fuerza pública cada vez que se cometa un paro como este y en el futuro también. Para cerrar este punto y pasar a los demás temas, bajo el gobierno de Ricardo Lagos hubo manifestación en esa oportunidad de los microbuseros y le significó querellas del Estado. Es lo que quizás se habría esperado, digamos, de parte de la autoridad. Por eso le pregunto si le parece acertada la actitud que ha tenido el ministro, particularmente en este tema. Bueno, el ministro nos explicó que ellos hicieron una reunión de análisis para ver qué medidas se adoptaban, se aplicó toda la normativa legal correspondiente. Ahora, si se decretó algún estado de emergencia o se presentaron querellas, eso todavía se está evaluando. El tema es que aquí debemos tratar de no caer en un espiral de violencia. Así como no hay que generalizar y tratar de combatir con estados de excepción lo que ocurre en la Araucanía, tampoco hay que tratar de combatir este tipo de protestas con otros estados de excepción, porque al final uno lo único que logra es radicalizar a las partes y por lo tanto hay que actuar con prudencia, hay que tratar de colocar paños fríos y cualquier sobrereacción por parte del gobierno solamente puede generar más violencia, así que yo creo que el ministro Chadwick, por lo que me ha dicho, en el sentido de que ha aplicado todas las herramientas legales sin pasar a estados de excepción o querella, a mí me parece que son las prudentes para calmar los ánimos hoy día en la región. Diputado, entonces usted no es partidario de aplicar un estado de excepción, eso por un lado, y lo segundo, usted ha dicho que los que menos saben son los que piden medidas más drásticas. ¿A quiénes se refiere? Bueno, lo que pasa es que uno escucha muchos comentarios de agricultores, de parlamentarios incluso, que señalan todo tipo de medidas como si estuviésemos viendo un estado de guerra civil en donde todos los habitantes de la Araucanía están involucrados, sin discriminar mayormente. Yo creo que y muestran la situación como si fuera de blanco y negro, como aquí están los buenos, acá están los buenos tienen que combatir a los malos. Y el tema es mucho más complejo que eso, tiene muchos grises, muchos matices y por lo tanto yo creo
creo que una acción prudente del Estado es distinguir perfectamente lo que son los dirigentes históricos del pueblo mapuche y pequeños grupos que son personas que tienen alguna relación con la causa mapuche. Es cierto, algunos de ellos son mapuches también, pero la motivación de ellos en última instancia es una violencia antisistema y por lo tanto utilizan las reivindicaciones mapuche para estos hechos de violencia. Si no existiera la causa mapuche, ellos estarían realizando otros hechos de violencia en otros lugares del país, y eso es lo que los distingue de lo que son los dirigentes mapuches tradicionales, quienes no están en esto por un tema ideológico, por un tema revolucionario, por un tema antisistema, sino que están por reivindicaciones territoriales, sociales y políticas, y yo creo que siempre es muy sano distinguir esas dos esferas. Diputado, pero entonces, ¿usted no es partidario de aplicar un estado de excepción? No, yo creo que sería un error y sería, en cualquier caso, en el caso de los camioneros o en el caso de los atentados, yo creo que sería tratar de apagar el fuego con benzina y no ayudaría absolutamente en nada. Y en ese sentido, a propósito de su experiencia con las comunidades mapuche, yo quiero saber cómo se explica usted el que se haya llegado a este punto de violencia en el conflicto. Bueno, se ha llegado a este punto de violencia por años y años de negligencia y de mirar como un problema local y tratar de bajarle el perfil a lo que ocurrió en la Araucanía. Es simplemente eso, llevamos 20 años en esto. Para las personas que estamos allá no es una sorpresa, pero sí lo es para el resto del país porque en el fondo nunca se ha tratado en profundidad y con una visión de Estado lo que ocurre hoy día en la Araucanía. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la violencia llegó para quedarse y para quedarse por mucho tiempo en la Araucanía. Y por lo tanto tratar de buscar soluciones de corto plazo como si esto se fuese a resolver por una ley antiterrorista o si se fuera a resolver por un par de querellas es realmente de un infantilismo irresponsable. Aquí, más que buscar medidas efectistas, uno tiene que buscar lo que van a cimentar las bases para un diálogo institucional de cualquier reivindicación de pueblos originarios que hay en Chile. Yo creo que esa es la construcción que se debe hacer. Y por eso los que menos conocen la zona son los que piden medidas que caben dentro de una cuña de 30 segundos en un programa de televisión y yo creo que eso es sumamente irresponsable. Aquí hay que mantener la cabeza fría, aquí hay mucha gente de bien en la Araucanía, tanto agricultores como mapuches que tratan de vivir en paz y por lo tanto no hay que generalizar y tampoco hay que establecer una especie de guerra étnica porque eso sería realmente el principio del fin de una violencia que se puede escapar de las manos. Usted, diputado, ¿sería partidario de pedirle la renuncia al director de la ANI por la ineficacia de las medidas para efectos de prever estos hechos de violencia? No, porque yo entiendo que la ANI tiene una función de inteligencia que tiene relación más con lo que es la seguridad externa del país. Aquí lo que ha fallado en materia de inteligencia es la inteligencia policial. Aquí las policías han sido incapaces de prevenir, han sido incapaces de tener información fidedigna, han sido muy ineficientes en lo que es la persecución de las personas que están involucradas en estos temas. Así que yo creo que más que el tema de la ANI, que yo encuentro que no tiene mucha relación, yo encuentro que en lo que es el accionar de la labor de inteligencia de las policías, donde se tiene que hacer realmente un cambio sustantivo y que se note. ¿Ir a tomar la ANI mayor presencia en este conflicto, tal como ha estado ocurriendo, digamos, a la luz de estos acontecimientos? Considerando que la inteligencia es un tema que ha fallado, usted mismo lo ha dicho. Sí, pero es distinto lo que es la inteligencia de la ANI de lo que puede ser la inteligencia policial en terreno. Con la ANI estamos hablando de lo que atenta contra la seguridad externa del país, están involucradas las Fuerzas Armadas y yo creo que eso es colocarse en una lógica un poco arriesgada. Yo creo que lo mejor, y cuando hablo de inteligencia policial, es tener carabineros en la zona que estén analizando la información, analizando las condiciones sociales que se dan, conversando con los dirigentes, tratando de establecer lazos de confianza. A ese tipo de inteligencia me refiero. O sea, aquí no necesitamos servicios de inteligencia que puedan sacar conclusiones en base a papeles y en base a reuniones en Santiago. Lo que necesitamos son labores de inteligencia, de policías en terreno, que conozcan la zona, que conozcan el territorio, que sepan por dónde son las vías en que se pueden cometer atentados, que vean cuál es la forma de funcionar de estos grupos. Esa es la inteligencia que necesitamos. Yo creo que pedir o discutir inteligencia sobre la ANI me parece francamente que no saber bien para dónde va la solución del tema. En ese sentido, usted también ha planteado, diputado, que todos los políticos tienen claro cuál es la solución de este problema, pero que el alto costo hace que en definitiva no se tomen medidas
en ese aspecto, yo quiero saber cuál es la solución para usted. Mire, la solución, por desgracia, no hay una solución en el corto o mediano plazo que haya que resolver por sí sola el tema. Y eso es lo primero que hay que hacer, aquí hay que verlo con madurez. Si usted me dice cuál es la solución hoy día, yo le tengo que decir hoy día responsablemente que hoy no hay solución. La única cosa que se puede hacer hoy día es tratar de construir las bases para una posible solución que todavía no sabemos cuál es, porque tenemos que construirla como país y como sociedad. Aquí no hay ningún país en el mundo que tenga una sola medida que haya resultado infalible para resolver el tema de los pueblos originarios, y tampoco hay una receta mágica, y por lo tanto tenemos que ir avanzando paso a paso. Y por eso esta solución definitiva va a demorar tanto. Y entre más avancemos en lo que es una solución o un camino institucional, más atentados van a haber, porque la lógica de estos grupos extremos es precisamente tratar de romper el diálogo, y por lo tanto cada vez que avancemos en eso van a haber más atentados. Lo que tiene que hacer un país con visión de Estado y políticos con visión de futuro es no dejarse tentar por el pánico y no dejarse tentar por la opinión pública muchas veces, que legítimamente puede reclamar medidas más duras, pero que si se hacen así, lo único que van a conseguir es retroceder en la solución institucional, que no se va a ver en el día a día, pero sí se va a ver en el largo plazo. Por lo tanto, de acuerdo a sus palabras, la solución usted la visualiza para futuros gobiernos, es decir, aquí nos vamos a ver solución, digamos, durante lo que queda del gobierno del presidente Sebastián Piñera. No va a haber solución ni en este gobierno, ni en el próximo, ni en el subsiguiente. Aquí lo que se va a hacer es construir una solución, las bases para una solución, y esa es la madurez que se le tiene que pedir a la opinión pública. No puede ser que cada vez que se quema un camión salga la gente diciendo mano dura, como si eso fuera a resolver el problema. Aquí lo que tenemos que hacer es mirarlo con perspectiva. Aquí pudimos haber detenido este problema hace 20 años atrás con mano dura o con alguna medida especial. Hoy día el tema ya ha pasado a otra fase, la violencia en la Araucanía tiene ya una dinámica propia que sobrepasa incluso la voluntad de los actores, sobrepasa incluso la voluntad de los dirigentes mapuches, y por lo tanto yo creo que tenemos que pensar desde ahora con madurez que andar pidiendo soluciones en 30 minutos es simplemente un infantilismo, y tenemos que mirar a largo plazo y tener una ciudadanía responsable que diga, perfecto, se están cometiendo atentados, hay que perseguir a esas personas, pero hay que dejar que el gobierno avance con la cabeza fría en lo que es un camino institucional que va a tomar mucho más tiempo que un gobierno determinado. Es la devolución de las tierras que reclaman las comunidades, digamos, tierras que pertenecieron a ellos por años y años y que fueron quitadas, dice la comunidad mapuche o los mapuches, por vías, digamos, que no siempre fueron legales. Mire, el tema de las tierras es una parte del problema, pero si usted entrega todas las tierras tampoco va a solucionar el problema de fondo, porque el problema de fondo no es unidimensional. Aquí hay un problema de tierras, hay un problema de pobreza, también hay un problema de discriminación social, también hay un problema de reivindicación de derechos históricos, y por lo tanto también es un tema político y de derechos políticos. Así que aquí ninguna medida en particular va a solucionar este tema, sino que va a ser un conjunto que permita en el largo plazo tener una relación distinta entre el Estado chileno y los pueblos originarios. Muy bien, diputado. Muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Muchas gracias, que esté muy bien.